Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Y vamos a hablar de un módulo que me parece que es muy interesante porque vamos a hablar de las nuevas tendencias en tratamientos, sin duda los avances terapéuticos en UVI han sido muy importantes. Vamos a hacer unos pequeños cambios al orden para darle un flujo un poco diferente. Entonces, como ya conocemos a todos y ya los presentaron a todos, yo ya no los voy a presentar, nada más voy a mencionar el título de la charla y quién nos la va a dar. Y la primera charla nos la va a dar la doctora Claudia Resillas, quien nos va a hablar de biológicos en uveitis. Adelante, Claudia. Ay, perdón, ese es el de Ariel. Edema macular uveítico, manejo. Perdón, es que mis lentes. Era para que no se sintiera tan mal Lenzo de lo que le hizo Pati. Adelante, perdón. Gracias, buen día. Perdón, el motivo de este cambio fue que lo revisamos el programa ya que había sido impreso, Carlos Álvarez y yo, y decidimos hacer este pequeño cambio porque en realidad lo que yo voy a hablar es como la base y la introducción para entender todos los demás tratamientos de los que se van a hablar. Entonces, vamos a echarnos un round con esta cosita que no le gusta estar conmigo. A ver, abajo. Lo logré a la primera. Muy bien. Bien, entonces, vamos a hablar de tratamiento, el tratamiento de las uveitis. Es casi inseparable uveitis y edema macular. Casi siempre el motivo de tratamiento es el edema macular. Entonces, por eso hicimos este pequeño cambio para hablar de la introducción en primer lugar. Hay otras indicaciones además del edema macular, pero probablemente la más común es la asociación con esta complicación. Bien, entonces, todos los que vemos pacientes con enfermedades inflamatorias sabemos que es la complicación más temida. ¿Por qué? Porque es la principal causa de mala visión en los pacientes con uveitis. Y además de una complicación que puede ser reversible en casos crónicos, en enfermedades inflamatorias crónicas recurrentes, pues va a ocasionar cambios estructurales que van a cambiar definitivamente el pronóstico visual a largo plazo de estos pacientes. Entonces, ¿con qué se asocia el edema macular? Principalmente, como hemos estado viendo, enfermedades inflamatorias intermedias, es una de las asociaciones más comunes y lo podemos ver aquí en diferentes estudios en los cuales vemos que las intermedias están, si no en el primer lugar, en el segundo lugar, y las panuveitis, es decir, donde hay inflamación importante a nivel del vítreo y de todo el globo ocular. Entonces también tenemos frecuencias muy importantes de este problema. No quiere decir que sea exclusivo de estas formas de uveitis, pero es donde más posibilidades tenemos de encontrar esta complicación. Entonces, para hablar de edema macular, tenemos que recordar un poco qué es el edema y cuáles son las estructuras que se están afectando. Todos estamos acostumbrados hoy en día, tenemos la imagen y aún una impronta cerebral de las imágenes de OCT. Todos sabemos, eso es un edema macular, sí, porque se ven unos quistes, ¿no? Entonces, ¿pero qué son esos quistes? ¿Por qué se forman? ¿Por qué llegamos ahí? ¿Por qué eso se vuelve el objetivo de nuestro tratamiento? Entonces, recuerden que hay las famosas barreras hematorretinianas, están dadas por las uniones se llaman tight, o sea, son una unión muy importante entre las células del epitelio del pigmentado de la retina y las células del endotelio vascular. Entonces, eso es lo que se sabe que es la alteración por donde van a pasar una serie de células inflamatorias o de citocinas y que van a jalar y favorecer que esas proteínas que van saliendo traigan el agua arrastrando por una cuestión osmótica meramente. Y tenemos los vasos de la coriocapilaris y de la coroides, que son flujos muy importantes que van a favorecer el paso del líquido en esta zona. Y los vasos que tenemos en la retina más interna, y recordar que estos plexos, tenemos un plexo más superficial y uno más profundo. Esto es importante recordarlo, sobre todo hoy en día que hacemos angio-CT, porque los flujos son distintos
entre el plexo más anterior o más superficial y el más profundo. Y esto tiene relevancia cuando estamos evaluando modificaciones de la funcionalidad de estos vasos, ya sea en edema macular o en otras patologías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el edema macular inflamatorio? Cuando normalmente la pérdida de esta barrera pues no es única de uno de los sistemas en general, sobre todo si hay una panuveitis, pues afecta a las dos. Entonces, por un lado tenemos la difusión del líquido desde el EPR, o sea, porque pasa a través del EPR y se va a la plexiforme externa, disecando las fibras de Henle y haciendo estos quistes. Por otro lado, cuando hay la ruptura de la barrera hematorretiniana endotelial de los vasos, el líquido básicamente se va a quedar encapsulado o va a distender la plexiforme interna. Entonces, tenemos diferentes espacios quísticos que son importantes saber esta anatomía, porque hoy en día la clasificación del edema macular está dado por el OCT y por los diferentes patrones que vamos a ver en el OCT. Entonces, esto es muy importante recordarlo, pero saber también de algo que ya se habló hoy en la mañana y que cada vez tiene un papel mucho más importante en la fisiopatogenia de muchas enfermedades, son las células de Müller. Las células de Müller es la microglia, no es simplemente un estandarte de sostén. Hoy en día se sabe que esas mismas células que tienen esta forma de Z que vieron en la imagen anterior, tienen un contacto íntimo con los vasos y tienen una serie de canales, que son los canales de aquaporina, que van a regular el líquido y los flujos que hay de estos vasos hacia el espacio retiniano, pero también son encargadas de manejar las bombas de potasio, de calcio en el medio. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque el nivel de detritus que se generan para la visión, no solamente a nivel del epitelio pigmentado de la retina, sino la funcionalidad de todas las demás células retinianas, genera una gran cantidad de detritos metabólicos que deben ser rápidamente reemplazados y mantener esa homeostasis. Entonces, es una célula que cada día le encontramos más funciones y tiene esta función exquisita de controlar la homeostasis hídrica y de los electrolitos a este nivel, gracias a estos dos canales que tiene. Por un lado, los KIR4-1 son los encargados de sacar el potasio. Entonces, cuando estos dejan de funcionar porque hay una activación inflamatoria de estas estructuras, de estas células de Müller, entonces acumula potasio y entonces se produce un edema intracelular dentro de las células de Müller. Este es un edema que no lo vamos a ver en una fluoroangiografía de retina porque no va a ser esos espacios quísticos que podemos llenar con un colorante. Entonces, hoy en día sabemos que hay diferentes tipos de edema según las estructuras que se dañan. Casi todos pueden ser concomitantes en mayor o menor medida, pero es importante reconocer cómo se forman. Entonces, estas células, además de esta particularidad importantísima, hablando del edema macular, de controlar estos flujos, son células que se pueden convertir en células presentadoras de antígeno y desencadenar respuestas inflamatorias, que es lo que veíamos hoy en la mañana con el doctor Juan Manuel Jiménez. Entonces, es fascinante ir entendiendo que los procesos inflamatorios se imbrincan. No, hay una división arbitraria entre retina, vasos, inflamación, uveitis. En realidad, hay una interrelación muy importante entre todas estas estructuras y cada día vamos aprendiendo más sobre esto. Entonces, el edema macular, ¿sí?, que es el producto de una inflamación intraocular, es muy complejo, ¿sí? Tiene esta fotografía, este arreglo fotográfico, se lo agradezco a mi becaria, a la doctora
González de la Torre, que me hizo el favor de ayudarme con algunas de estas imágenes muy bonitas, muy bien estructuradas, para demostrar que, bueno, hay una cantidad de citocinas y de sustancias proinflamatorias y desde luego una liberación importante de factor de crecimiento endotelial que se liberan cuando esta disrupción del endotelio. Antes de que este endotelio se disrumpa, pues obviamente hay una cascada inflamatoria atrás. ¿Sí? Están las prostaglandinas, está el complemento, están todas las ICAMs y todas las moléculas de adhesión, que son las que se modifican y permiten el paso de todas estas sustancias que van a hacer el acúmulo de líquido. El acúmulo de líquido, como ya lo vimos, es dentro de la retina, pero también puede haber acúmulos subretinianos también derivados de esta fuga o de este flujo anormal que viene desde la coroides y la choriocapilares. La disfunción de este epitelio y de las células de Müller, que ya explicamos, pues nos va a dar en conjunción todos estos una alteración importante que se traduce como acúmulo de líquido. Es un edema macular, la U pues es uveítico porque estamos hablando de inflamación, pero hay muchas otras patologías que tienen y comparten mecanismos, sobre todo vasogénicos o inflamatorios o del VEGF, como es la retinopatía diabética, las oclusiones vasculares, etcétera, que no nos vamos a meter más en esos detalles. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el edema macular? Uveítico. Bueno, pues tiene inflamación, por eso les digo, a ver, esta es la primera plática, porque pues, vamos a tratar la inflamación. La inflamación está produciendo edema macular, entonces tenemos que tratarla. La piedra angular es el esteroide, pero hay otras alternativas que se han usado en el tiempo, como los antiinflamatorios no esteroideos tópicos, que sin embargo su acción es muy limitada, ya que solamente inhiben una parte de toda esta cascada inflamatoria que es a través de las prostaglandinas, pero en realidad los esteroides tienen una función mucho mayor a diferentes niveles. Estabilización de membranas, inhibición de liberación de citocinas, etcétera. Entonces, actúa en un espectro mucho más amplio dentro del proceso inflamatorio o autoinmune. Un tiempo se usaron los inhibidores de la anidrasa carbónica para tratamiento del edema macular. Probablemente Ariel y Enzo y yo somos los únicos que nos tocó ver eso, que se usaba la acetazolamida para tratar el edema macular como primera elección de tratamiento. Eso pues, ya no existe. ¿Por qué? Porque sabemos que también es limitado el efecto. Hoy en día sabemos que probablemente el efecto de la anidrasa carbónica es porque bajan los niveles de potasio sistémicos, se depleta la célula de Müller de ese potasio y probablemente ese es uno de los efectos que tiene parciales para el edema macular, pero desde luego no es un tratamiento de primera intención. Y se sabe que los anti-VEGF pues son un tratamiento que se usa muchísimo, hay muchos protocolos que se han hecho y estudios ya demostrados que tiene un efecto en el edema macular. No me voy a meter ni en los inmunosupresores ni en los biológicos porque para eso sí tienes una plática, Ariel. Entonces, de los esteroides, ¿qué podemos hacer con los esteroides? Bueno, pues hablábamos en la plática de Luz Helena de la parsplanitis que pues, se dan los esteroides sistémicos, pero con todo el efecto secundario que puede tener un niño. Entonces, en la historia de la uveitis se han diseñado diferentes maneras de llegar a la zona inflamada sin que sea necesariamente intravenoso o por vía oral. Entonces se han hecho, inicialmente eran gotas, después inyecciones periculares, luego vino el advenimiento de todo el intravitrio con la triamcinolona y actualmente pues hay otras alternativas. La industria se ha puesto las pilas y se han hecho varios dispositivos que ya están en el mercado, como es el Retisert, que es un dispositivo de liberación prolongada que se tiene que poner en forma quirúrgica. ¿Sí? Este fue el primero de los que se pudieron aceptar y se fue perfeccionando. Al principio había una dosis de fluocinolona muy alta y que después se tuvo que modificar por los efectos secundarios locales, glaucoma y catarata. Este es el estudio el MOS que demostró la utilidad y la equivalencia con el uso de esteroides de este dispositivo. Y aquí podemos ver las gráficas que nos presentan después de terminar la fase 3,
cómo es comparable con el tiempo. Hay nuevos dispositivos en el mercado para aplicaciones intraoculares en las cuales ya no se tiene que hacer una pequeña cirugía para poner el dispositivo, y son algunos como el YUTIQ. También está los Urdex, que todos ustedes conocen, que también están aprobados para otras patologías en retina, y que lo que hacen básicamente pues, es inyectar un dispositivo dentro de la cavidad vítrea sin necesidad de hacer una cirugía como tal. Entonces, el POINT demostró que era equivalente el uso de estos dispositivos de dexametasona o equivalente al uso de triamcinolona intravítrea, con la diferencia de que no hay que inyectar tantas veces, y definitivamente superior a el uso de lo que regularmente hacíamos antes, que eran los esteroides perioculares. Este es otro de los dispositivos que inyectan este tipo de, pues digamos, formas de llevar medicamento al interior del ojo. Entonces, básicamente, esta es la manera en que se ponen. Muchos de ustedes ya tienen experiencia con estos porque, repito, se usan para otras alternativas. Y también lo que es muy interesante es que no todos estos dispositivos han tenido las aprobaciones por la COFEPRIS, por la FDA, para uveitis o para edema macular diabético o para edema macular secundario a oclusiones vasculares. Pero en realidad todos hacen lo mismo, entonces pues deberían tener todos la misma aprobación para que los pudiéramos usar, ¿no? Entonces, lo último que hay en cuanto a dispositivos intraoculares para llevar esteroides es el desarrollo de esta tecnología, que es la aplicación, una microaplicación del esteroide en el espacio supracoroideo. Yo me acuerdo cuando empezaron a presentar los primeros estudios, yo decía, esto es ciencia ficción, o sea, ¿cómo le voy a atinar al espacio supracoroideo? ¿No? Pero bueno, en realidad parece ser que hay buenos resultados con los estudios que se están realizando. Habrá que esperar un poco. Esta es una de las marcas. Hay 2 marcas que están haciendo este protocolo. Actualmente hay un protocolo corriendo de una marca china que están probando y aparentemente es extraordinario. Vamos a ver resultados. El doctor Pablo Vaquero tiene experiencia porque creo que ha participado en estos protocolos. Muy bien, hay otros medicamentos que se han intentado usar en forma intraocular para evitar todos los efectos secundarios. Uno de ellos es este artículo sobre el sirolimus intravítreo. Hay metotrexate intravítreo también, no solamente para neoplasias, sino también para procesos inflamatorios intraoculares. Y podemos ver que tienen cierta utilidad. Nunca será tan espectacular como el uso de esteroides, pero todos sabemos que el uso de esteroides tiene efectos secundarios muy importantes que queremos evitar a largo plazo, sobre todo para uveitis no infecciosas crónicas recurrentes. Y este es otro estudio que también dijeron, bueno, pues en vez de darle el adalimumab oral, pues vamos a dárselo intravítreo con ciertos resultados. La realidad es que hoy por hoy los inhibidores TNF pues tienen mucho mejor conocimiento y funcionalidad, y hay muchos artículos que ya están demostrados desde el punto de vista sistémico para controlar el proceso inflamatorio de manera bilateral, y entonces también mejorarán el edema macular. De eso no me voy a meter porque Ariel nos va a dar su experiencia con eso. Hay algunos flujogramas para decidir qué vamos a hacer. Esto es variable, depende del acceso a tratamientos que tengamos, el tipo de población, si es unilateral, si es bilateral, y las primeras, segundas y terceras líneas van cambiando. Es como el ranking del tenis. Hoy es Alcaraz y mañana es Sinner, y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día encontramos más evidencia para unos o para otros. Entonces, esto puede cambiar también de las condiciones locales que tengamos cada quien para el tratamiento de estos pacientes. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia. A continuación, ahora sí viene Ariel Schlein, que nos va a hablar de biológicos en uveitis. Adelante, Ariel. Muchas gracias, Manuel. Adelante.
Bueno, buenos días. Vamos entonces a hablar sobre los agentes biológicos y básicamente qué son los agentes biológicos. A ver si está la diapos. Ahí está. ¿Qué son los agentes biológicos? Básicamente son moléculas complejas que son producidas a punto de partida de organismos vivientes, por eso se llaman agentes biológicos. Generalmente son anticuerpos monoclonales o receptores recombinantes, tal vez a veces unidos también a partes de un anticuerpo, fundamentalmente el fragmento de acción biológica, el fragmento FC. Lo cierto es que este tipo de sustancias actúan fundamentalmente en alguna, sobre todo para el efecto inmunosupresor, porque agentes biológicos hay para todo, antitumorales, antiangiogénicos, bien conocidos por todos nosotros, pero básicamente, digamos, dentro de los inmunosupresores, básicamente son aquellos que actúan sobre determinadas citoquinas o receptores clave en el montaje de la respuesta inmune. Entonces, vamos a ver que hay diferentes agentes biológicos que apuntan a diferentes mecanismos dentro de la respuesta inmune. Y los más usados en nuestro caso son los anti-TNF-alfa. ¿Para qué usamos los agentes biológicos? Bueno, nuestro principal problema es las inflamaciones persistentes, en donde tratamos de alguna manera de evitar el uso de los corticoides, que son fantásticos para calmar la inflamación, pero son horribles para todo el resto. Así que tratamos a través de diferentes estrategias de zafar de eso, ¿no? Si no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de lograr un control con la inmunosupresión convencional, también, indudablemente, es la opción. Y en aquellos casos, fundamentalmente, de cuadros severos, donde tenemos un pronóstico realmente pobre, como sucede, por ejemplo, en las inflamaciones del segmento posterior de la enfermedad de Behçet, son primera elección. Entonces, básicamente, dentro de los diferentes mecanismos que tenemos de los agentes biológicos, ¿qué vamos a usar? Lo más común, en realidad yo puse ahí gráficamente los diferentes envases que vienen ahí, no es que no estoy haciendo propaganda a ninguno de los agentes biológicos, eso. Pero lo cierto, bueno, la idea es que dentro de los agentes biológicos que vamos a usar, o los que más usamos, de lo que más experiencia hay, son fundamentalmente los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que sabemos el factor de necrosis tumoral alfa es una citoquina pleiotrópica que tiene un montón de acciones diferentes, fundamentalmente la activación de los macrófagos, que son los soldados de la inmunidad celular, por decirlo así, y entonces lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que específicamente este mecanismo ha sido muy útil para el control de la inflamación ocular. Y dentro de los que destacan, porque hay 5 inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, dos completamente humanos, como el adalimumab y el golimumab, unos humanizados como el certolizumab, otro que es solamente el fragmento FAB de una inmunoglobulina, que es el certolizumab, y otro que es el receptor recombinante, que básicamente es el etanercept. Dentro de los que destacan fundamentalmente es el adalimumab, que es una molécula que ha sido probada en ensayo fase 3, mostrando seguridad y eficacia en diferentes tipos de inflamaciones, ya sea fundamentalmente las inflamaciones del segmento posterior activas o inactivas, y vamos a ver que ha logrado en estos ensayos clínicos reducir la recurrencia, reducir el riesgo de disminución de la visión y fundamentalmente la capacidad de ahorro de corticoides, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Bueno, me pasé de largo. ¿Qué pasó? No aparece la imagen acá. Bueno, ahí tenía una curva de Kaplan-Meier, que ahora no está visible, que corresponde básicamente al Visual 1. El Visual 1 se dedicó fundamentalmente a las inflamaciones activas del segmento posterior, uveitis posteriores, panoveitis o uveitis intermedias, mostrando en este caso un hazard ratio de 0.5, es decir, reducía el riesgo de lo que sería fallas de tratamiento, según lo que se denominó la variable multicomponente que correspondía a la medición de este estudio, que era un ensayo clínico contra placebo, reducía un 50% el riesgo de falla de tratamiento versus el grupo placebo. Con lo cual, claramente mostró, digamos, que tenía un nivel de eficacia significativo. Pero si uno se fija en la curva, en realidad, la reducción digamos, de lo que sería la tasa de falla de tratamiento fue apenas del 28%. No es tampoco un nivel como para andar
festejando, pero es un número importante, hay que decir que además es un grupo heterogéneo de patologías, con lo cual uno puede justificar tal vez los resultados en eso. En cuanto al Visual 2, básicamente es de uveitis inactivas, pero tratadas con corticoides en dosis de entre 10 y 35 miligramos de equivalente de prednisona. Y nuevamente, acá hubo un hazard ratio era de 0.57, con lo cual la reducción era del 43% con respecto a lo que sería el grupo placebo. Acá, en realidad, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer nuestra experiencia con nuestros pacientes con adalimumab, mostrando en este caso que la capacidad ahorradora de corticoides en este grupo de pacientes en especial, que son inflamaciones granulomatosas, donde sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa tiene un papel importante. Fíjense que a los 12 meses prácticamente todos los pacientes tenían una capacidad ahorradora de corticoides, solamente quedó uno con 8 miligramos, o sea, aún así también entraba dentro de la clasificación de capacidad ahorradora de corticoides. Tal vez el resultado más contundente con el adalimumab se vio en los pacientes pediátricos, donde si comparamos el uso de metotrexato versus la asociación de metotrexato más adalimumab, ahí el hazard ratio fue del 0,25%, o sea que una reducción del 75% del riesgo de recurrencias versus el grupo tratado exclusivamente con metotrexato, con lo cual realmente representa un cambio importante. De hecho, este estudio, el resultado fue tan contundente que no hubo necesidad siquiera de continuarlo hasta el final, porque el beneficio estaba claramente demostrado. El tema con el etanercept lo pasamos de largo porque no sirve para la uveitis, claramente. En cuanto al infliximab, no aparece el título acá, bueno, pero digamos, el infliximab es una molécula que es quimérica y que básicamente se administra por vía endovenosa, primeramente en dosis a 0, 2 y 6 semanas y luego a partir de ahí cada 8 semanas, en dosis de 3 a 10 miligramos por kilogramo por dosis. Y se ha visto que es capaz de controlar diferentes entidades, pero el nivel de evidencia es menor. Todo lo que tenemos son mayormente series de casos retrospectivas y tal vez alguna que otra prospectiva también hecha por gente del Oregon Casey Eye Institute, que ha mostrado que es útil en el control de la inflamación. Y hay diferentes estudios hechos en patología específica que muestra también que realmente tiene una buena capacidad de controlar. Y según el estudio Focus, a diferencia de lo que sucede con el adalimumab, que la recomendación es A, acá la recomendación es BC justamente por el nivel de evidencia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó acá? Bueno, debería haber, qué raro es esto. No sé por qué no aparece la parte de la diapositiva. Bueno, pero lo cierto es que en esta diapositiva lo que decía... Claro, bueno, pero lo que decía básicamente era una comparación entre adalimumab y infliximab, que en realidad hay unos estudios colaborativos que hicieron los españoles, fundamentalmente a través de Ricardo Blanco, que es un reumatólogo que se encarga de trabajar mucho con grupos colaborativos allá, y que muestra que el adalimumab parece ser superior en el control de la inflamación al infliximab, por lo menos en estudios comparativos, tanto en uveitis anterior asociada a artritis reumatoide juvenil, como también en enfermedad de Behçet. Así que, digamos, es interesante contar básicamente eso, y posiblemente esto tenga que ver también con la inmunogenicidad que desarrolla el infliximab, que es un anticuerpo quimérico, versus el adalimumab, que es completamente humano, ¿no? Bueno, acá retrocedí, que ahora sigo. Perdón. Y después, entonces, tenemos estas moléculas que son un poquito más nuevas, como el golimumab y el certolizumab. El golimumab, básicamente, es un anticuerpo completamente humano que se creó a punto de partida del infliximab. No es ni más ni menos que eso y se administra en forma subcutánea una vez por mes. Y el certolizumab es una molécula que es apenas la fracción antigen binding del anticuerpo monoclonal. En este caso, unido a polietilenglicol para aumentar su vida media, y justamente por faltarle el fragmento FC no atraviesa la placenta, o sea que es ideal en especial para las embarazadas, ¿no es cierto?
Lo que se ha visto, bueno, acá la experiencia es mucho menor, ¿no? Menos patología donde se ha probado. Lo cierto es que igualmente los resultados son bastante prometedores, en especial con el golimumab, donde en casos refractarios a otros tipos de agentes biológicos mostró capacidad de control de la inflamación. Tal vez una de las cosas interesantes es que tanto el golimumab como el certolizumab, en estudios prospectivos, responden a artropatías seronegativas, lograron reducir además el riesgo de recurrencias de la uveitis anterior aguda. Apa. ¿Qué pasó acá? ¿Ah? Perdón. Acá, esta es otra diapositiva que falta. Parece, a propósito, bueno, en esa diapositiva, en realidad lo que yo quería poner es que existen otros mecanismos alternativos. En realidad, los inhibidores del receptor de interleuquina 6, los anti-CD20, los antagonistas de interleuquina 17A, digamos también los inhibidores de la coestimulación, fundamentalmente los que actúan inhibiendo la unión del CD28 con el CD80-86, entre otros, y por supuesto también los inhibidores conjuntos de interleuquina 12-23, es decir, que inhibe la fenotipificación TH1-TH17 al mismo tiempo. Sigamos. Bueno, retrocedo. Ahí está. Bueno, lo cierto es que el tocilizumab, que es uno de los dos inhibidores del receptor de interleuquina 6 que se han probado en inflamación ocular, ha mostrado en ensayo fase 2, tanto en dosis de 4 miligramos kilo como en dosis de 8 miligramos kilo, que logra controlar muy bien la inflamación. No solamente la inflamación, controla muy bien el edema. La verdad es que es sorprendente, y eso yo por lo menos no tuve la oportunidad de vivirlo, más allá de lo que aparece en diferentes reportes, de que realmente los inhibidores de receptor de interleuquina 6 logran controlar muy bien el edema macular uveítico. Y no solo el uveítico, muy probablemente. Sigamos. Ah, buenísimo. Esta diapositiva, en realidad, básicamente, era una diapositiva que mostraba en aquellos pacientes donde, por ejemplo, los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa no lograban controlar bien la inflamación, que es lo que sucedía con los inhibidores del receptor de interleuquina 6. Y básicamente, dentro de ellos hay un ensayo clínico fase 2, que fue el Aptitude, que fue probado para AIJ, y que mostró que un tercio de los pacientes, no es una cifra realmente enorme, pero es un tercio de los pacientes que lograron controlar la inflamación, que no lograban controlar con el tratamiento combinado de anti-TNF-alfa y metotrexato, adalimumab y metotrexato. Y de hecho, bueno, eso en contraposición a otro estudio digamos, que fue más un estudio retrospectivo, un diseño obviamente de menor calidad, pero que muestra, en cambio, porcentajes mucho mayores, por encima del 75%. Otro también estudio, hecho en este caso también por el grupo de Ricardo Blanco, en pacientes con uveitis recalcitrantes de enfermedad de Behçet, que no respondían a los anti-TNF-alfa, sí en cambio lograban responder muy bien a los inhibidores de interleuquina 6. El problema es que no controla muy bien las manifestaciones mucocutáneas. Así que eso es un tema importante. Sigamos. Bueno, acá era lo que... Y me faltó hablar sobre el sarilumab, justamente, entonces. La que faltaba era la del sarilumab, entonces. La del sarilumab, básicamente, el sarilumab es un anticuerpo completamente humano, ¿sí? Dirigido también contra el receptor de interleuquina 6. Y hay un estudio, fase 2, que es el Saturn, que mostró, frente a placebo, también un buen control de la inflamación y del edema macular. Así que... Y nosotros también usamos el sarilumab en pacientes con BOCO y usamos sarilumab y tocilizumab en aquellos casos refractarios anti-TNF-alfa con buenos resultados. De todos modos, a ver,
seamos responsables. Lo usamos nada más que en 4 casos de esos pacientes hasta ahora, así que no les puedo decir qué va a pasar con los siguientes, pero hasta ahora la verdad es que nos fue bastante bien, es una situación interesante. Ahí está. Bueno, ahí aparecieron todo el resto de las cosas que les dije recién y lo de BSET. Bueno, y lo de Sarilumab. Entonces, ¿qué faltaba? Pues no sé. Bueno, vamos entonces a rituximab. El rituximab es un anticuerpo quimérico que se usa fundamentalmente para aquellos casos recalcitrantes. En realidad, donde mayormente se usa es en la granulomatosis con poliangiitis y, por supuesto, en las inflamaciones oculares asociadas a granulomatosis con poliangiitis. Pero además ha mostrado buenos resultados en algunas series de casos, por ejemplo, de mucosidad recalcitrante, que no responde a otros tipos de anti-TNF-alfa. Se ha usado también, por ejemplo, en aquellos casos avanzados de pemfigol con buen control, es decir, es una droga que realmente es una alternativa cuando todo el resto de las otras cosas fallan, es nuestra bala de plata en buena parte. Bueno, y la otra cosa es los inhibidores de interleuquina 17. Los inhibidores de interleuquina 17 realmente fueron una decepción, porque la verdad que uno esperaba más de eso, pero evidentemente la forma subcutánea no logra controlar bien la inflamación, ni la enfermedad de BSET, ni la enfermedad inflamatoria activa ni inactiva, nada. Lo que sí es que la forma, o sea, la administración de venosa que hizo en su momento el grupo de Foster, que una dosis por supuesto mucho más alta que la subcutánea, logra controlar bien la inflamación, pero eso no se consigue en forma comercial, así que por el momento no es una opción. Y el abatacept, lo vamos a pasar de largo, tampoco es una opción. El abatacept es ¿el abatacept qué es? Es un inhibidor de la coestimulación, digamos, es lo que se llama inhibidor de la segunda señal de la sinapsis inmunológica. La primera señal es la unión de la célula receptora antígeno junto la unión de lo que sería el complejo mayor de histocopatía clase 2 junto con el receptor específico de las células T, el RCT. La segunda señal es la necesaria para la estimulación completa de la célula linfocito T, que básicamente es la unión del CD8086 presente en la célula presentadora antígeno y el CD28 de la célula linfocito T, o el CD154 y el CD40, etcétera. Si estas uniones no se producen, lo que pasa es que la célula se vuelve enérgica. Y básicamente el abatacept es un receptor recombinante del CTLA4 que nombró en su momento Enzo y que se une en este caso al CD886 impidiendo la unión del CD28 con el CD886. Y se suponía que potencialmente podía llegar a ser útil, pero verdaderamente no lo es. Hay un ensayo fase 2 que lo hizo en su momento Eric Zuller, que lo abandonó por falta de eficacia directamente. Eran 5 pacientes, no siguió ni siquiera. Hay un estudio igualmente anotado en NST para coronaritmopatía emperdigonada, pero del cual todavía no hay ninguna novedad. Bueno, sí, no, esta creo que sí, bien. Digamos, dentro de lo que son los interferones, se ha usado de todo, interferón alfa 2A, 2B, beta, se ha usado para el edema macular uveítico, se ha usado para la enfermedad de BSET con buena respuesta, se ha usado también comparativo entre lo que es metotrexato, comparativo con metotrexato en la uveitis intermedia asociada justamente a esclerosis múltiple, con buenos resultados, pero es poca información la que hay todavía y, por ejemplo, para lo que es el estudio FOCUS, el consenso FOCUS, básicamente la recomendación es B, justamente por el nivel bajo de evidencia, ¿no es cierto? Y con respecto a qué podría venir en el futuro en realidad está el ustekinumab. El ustekinumab, pero falta algo acá, ¿qué pasó? Sí, falta una, no entiendo qué pasó, falta una diapositiva. Bueno, antes que eso, hay una, digamos, dentro de las dianas futuras que son importantes, en realidad es futuro inmediato, en realidad está el ustekinumab, que básicamente es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína P40 que comparten tanto los receptores de interleuquina 12 con interleuquina 23. ¿Sí?
Entonces, de esta manera, inhibe ambas vías al mismo tiempo. La interleuquina 12 es la que estimula la respuesta TH1, o sea, la fenotipificación a la respuesta TH1, y la interleuquina 23 es la que estimula la fenotipificación del T-helper hacia la respuesta TH17. Lo cierto es que hay 3 ensayos fase 2 en curso, 2 todavía no tenemos resultados hasta el año que viene, pero uno ya mostró algunos resultados en NST, en el sitio de Clinical Trials del NIH, que muestra que de los 8 pacientes reclutados, solo uno tuvo que ser sacado del estudio por falta de eficacia. De manera que es una droga que potencialmente puede llegar a ser útil realmente en la uveitis. Y hay algunos muy poquitos casos reportados de uso de ustekinumab en BSET y psoriasis y potencialmente, digamos, con buenos resultados, y eso nos muestra que potencialmente es una droga de utilidad. Dentro de las dianas futuras, y esta es la última diapo, ya no los torturo más, básicamente, sobre todo mostrando diapositivas que aparentemente están, pero no están, que básicamente es, una de ellas es atacar las integrinas. Las integrinas son la puerta de entrada a un tejido. Entonces, si nosotros bloqueamos una integrina específica para un determinado tejido, las células inmunocompetentes no pueden entrar ahí. Y eso sucede, por ejemplo, con el vedolizumab, que se usa, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Quién sabe en el futuro haya integrinas inhibidas para el ingreso de las células inmunocompetentes en el ojo, y eso es una alternativa muy interesante. Y la otra cosa, por supuesto, es el inhibidor de interleuquina 20, es decir, la interleuquina 22, que básicamente es producida por las células TH17 y que, su inhibición potencialmente podría ser beneficiosa para la uveitis. Así que, como datos a destacar, básicamente, el adalimumab y el infliximab son primera elección para la enfermedad de BSET, y podríamos decir que son también primera elección como agente biológico para la uveitis anterior asociada a artritis idiopática juvenil. Fundamentalmente el adalimumab porque es de mucho mejor uso, y como hemos visto en algunos estudios, tal vez no del mayor diseño más robusto, posiblemente el adalimumab sea algo superior al infliximab. La otra cuestión es que, sin lugar a dudas, cuando la inmunosupresión convencional falla, son las opciones más cercanas. Está claro que el etanercept y el secukinumab no nos sirven, y que los interferones aparentemente son útiles, pero la evidencia es limitada. Así que, como alternativas tenemos ya sea estos anti-TNF-alfa nuevos, como el golimumab y el certolizumab, pero también tenemos los inhibidores del receptor de interleuquina 6, como el tocilizumab y el sarilumab, moléculas que potencialmente podrían llegar a ser útiles, y el rituximab, que para aquellos casos recalcitrantes se ve que es un buen prospecto, ¿no? Funciona muy bien en aquellos casos donde otros mecanismos usados por otros agentes biológicos no son lo suficientemente efectivos. Potenciales dianas futuras que nombramos recientemente, ustekinumab, inhibidores de interleuquina 22 y antiintegrinas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Ahora pasamos con Carlos Álvarez, que nos va a hablar del tratamiento intravítrea de uveitis. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y pues este es un tema en realidad muy extenso, como ya lo vimos con agentes biológicos, y quiero ahora hablarles de la terapia con esteroides intravítreos en uveitis no infecciosa. Y aquí hay que destacar muy bien que sea no infecciosa, ¿verdad? Porque eso es algo que debemos de probar muy bien antes de utilizar este tipo de terapias. Agradezco a la doctora Navarro por la oportunidad para presentar este tema. Y bueno, como principios rectores en tratamiento de uveitis no infecciosa, tenemos estos 3. Tenemos que inducir la remisión inflamatoria a largo plazo. Siempre tenemos que pensar que debemos de llevar a cabo una estrategia de inmunomodulación dual. Este es un concepto
que lo pregonó Steve Foster hace mucho tiempo. Seguidores como el doctor Herbert también lo ha descrito mucho, sobre todo, por ejemplo, para pacientes con BKH, en donde se inicia el esteroide sistémico a la par del inmunomodulador, porque sabemos que tardan en hacer efecto de 4 a 6 semanas en uveitis no infecciosa de origen autoinmune, y particularmente en uveitis en donde ya sabemos que va a tener un curso clínico pues, favorable con el uso de estos agentes. ¿Y todo esto con qué objetivo lo hacemos? Pues obviamente para prevenir complicaciones con potencial de pérdida visual. En este caso, lo más frecuente es el edema macular. También depende de las uveitis. A veces nos llevamos sorpresas en donde el glaucoma está quitándole el terreno al edema macular en uveitis anteriores como causa de pérdida visual moderada y severa en algunas series. Y pues obviamente las alteraciones en polo posterior como las membranas neovasculares coroideas. ¿Qué factores debemos considerar? Bueno, los efectos secundarios sistémicos de los esteroides y oculares. Esto lo debemos de medir. Pues obviamente la catarata no es mayor problema, se quita, pero el glaucoma no se quita, o sea, eso no se recupera. Y si no estamos midiendo esto en los pacientes, pues no estamos monitorizando nuestra terapia antiinflamatoria de forma adecuada. Los tópicos no alcanzan concentraciones en polo posterior. Ahorita tenía una plática sobre el Duresol, que ojalá llegue aquí a México porque es el de los pocos que ha demostrado eficacia para tratamiento de edemas maculares quísticos. Sin embargo, el porcentaje de hipertensión ocular pues es alto, y los intravitreos tienen la ventaja que podemos utilizarlos en uveitis unilaterales, donde queremos hacer un bypass de todos los efectos de los inmunosupresores sistémicos, y pacientes con contraindicaciones a inmunoterapia clásica. No son pues la solución perfecta, porque tienen un alto desarrollo de hipertensión ocular que se puede manejar, tampoco hay que tenerles miedo. En la mesa me gustaría hablar sobre estrategias de manejo de la hipertensión en estos pacientes, como el uso de la trabeculoplastia láser selectiva y pues obviamente el riesgo de cataratas y endoftalmitis. El edema macular es la indicación más frecuente, también el control de la inflamación por sí misma, en el caso del vítreo, tratamiento de la vasculitis y tienen lugar los esteroides intravítreos para prevención de reactivaciones, sobre todo cuando vamos a someter a un paciente a cirugía. Se utiliza, por ejemplo, en niños con AIJ, en donde se les va a operar la catarata, no se quiere dar una dosis ni bolos de esteroides, se puede poner un implante antes de someter a cualquier procedimiento, y sobre todo, por ejemplo, para cirugía de glaucoma en estos niños que las tasas de hipotonía son muy altas y las complicaciones también son muy altas en este tipo de pacientes. Hay muchos esteroides. Me voy a centrar en el implante de dexametasona comparado con triamcinolona, que es básicamente, porque este es un tema muy extenso, y este es el implante de Osurdex, que es la dexametasona en un pellet de Novadur, que son agentes biocompatibles que se deshacen básicamente en ácido láctico y agua en el interior del ojo. Tiene un aplicador precargado de 22 gauge y es 12.5 veces más eficaz comparado con la triamcinolona para el control inflamatorio. Es de características hidrosolubles como la dexametasona y alcanza muy buenas concentraciones en vítreo. El laboratorio, ¿qué es lo que nos dice? Que libera gradualmente dexametasona hasta por 6 meses. En la experiencia en uveitis es que pues es mucho menor el tiempo, o sea, hay veces que las tasas de reinyección son a los 3 meses después del implante, o sea, no tiene un control tan prolongado de la inflamación. Tal vez en diabetes sea otra experiencia la que tienen, y el pico es a los 2 meses post-inyección. Y quiero hablarles de las evidencias que existen de los Surdex. Y primero tenemos estos estudios que se llama el Huron Trial Study, de 2011, que es un ensayo clínico aleatorio de 229 ojos con uveitis no infecciosa, la mayoría con uveitis intermedia, que sabemos que es la reina de los edemas maculares y la más crónica de las uveitis, en donde se inyectó un implante de dexametasona de 350 microgramos o 700 y se comparó con simulación. ¿Cuál fue la medida de eficacia principal? Bueno, el Haze vítreo evaluado a las 8 semanas. Y vemos que existió una reducción del 47% en el grupo de dexametasona de 0.7 y mucho menores porcentajes en los otros dos grupos.
También aquí, siempre que les hable de los estudios de Osurdex, tenemos dos grandes medidas de desenlace, que es la agudeza visual y la disminución del grosor retiniano central, que persiste hasta la 8ª semana, pero no hasta la 26. Y aquí vean el porcentaje de elevación de más de 25 milímetros. Ojo, esto hay que tomarlo en cuenta en cada estudio. Hay veces que no existe un consenso de lo que es un respondedor esteroides. Hay gente que lo toma respecto a la elevación de la presión en valores crudos, hay otros que lo toman como porcentaje y los tiempos varían. Entonces, cada estudio hay que ver quién realmente está considerado como un caso de hipertensión ocular secundaria esteroides. Esto fue un detonante para otros estudios. Aquí tenemos el estudio de Pellegrin en 2015, en donde se estudiaron 42 ojos de 32 pacientes. Otra vez se comprobó que era efectivo en cuanto a la reducción de grosores y mejoría de agudeza visual. Sin embargo, ya se ven para edemas maculares uveiticos las tasas de reinyección altas, cercanas al 40-50% a los 5 meses. Y vean el porcentaje de hipertensos oculares, casi el 50%, y mucho más en ojos que no tienen vitrectomía. El estudio de Zhang, con 35 implantes en 25 ojos de edema macular uveítico, 11 pacientes ya tenían inmunoterapia, entonces esto ya nos empieza a hablar del papel de estos implantes como adyuvantes para la inmunosupresión clásica, y otra vez vemos buenas reducciones de grosores, mejoría en agudeza visual, la probabilidad de éxito de acuerdo a las curvas de Kaplan-Meier de 72% a los 3 y 6 meses, y vean cómo 18 ojos requirieron un implante y 7 múltiples implantes. Entonces, de aquí se empezó a ver que pues, era útil como adyuvante de la inmunosupresión. Claudia ya nos mencionó el estudio del Point Trial, es un estudio de referencia, que es un ensayo clínico aleatorio que compara una buena cantidad de ojos con edema macular uveítico con 3 intervenciones, básicamente la triamcinolona intravítrea o periocular y el implante de dexametasona. Vemos que hay buenas reducciones en cuanto a grosores y mejoría de agudeza visual, sin embargo en el grupo de intravítreos fue mucho más alto. Los porcentajes de reducción del grosor retiniano comparado con la periocular. Sin embargo, vemos que las tasas de reinyección pues, son altas, rondan entre el 40 y el 50%, y hay mayor hipertensión ocular en los intravítreos comparados con la triamcinolona periocular. ¿Qué concluye este estudio? Que los intravítreos son superiores en el tratamiento de edema macular uveítico para estas medidas de eficacia. ¿Es efectivo como monoterapia? Bueno, esta es una revisión sistemática de 20 estudios elegidos. La mayoría de estos pacientes tenían inmunosupresión previa, entonces también querían ver el papel como adyuvante de los Urdex en este tipo de pacientes. Concluyen que sí tienen un buen control inflamatorio al final, pero no encuentran la suficiente evidencia para ver si es superior como monoterapia o adyuvante en el tratamiento de uveitis no infecciosas. Y esto lo veo mucho en la clínica y fue algo que empecé a observar y fue justamente lo que me impulsó a estudiar todas estas complicaciones de uveitis, y es parte de mi tesis doctoral, este estudio que les voy a presentar, porque empecé a observar pacientes, por ejemplo, esta de 43 años con vasculitis retiniana idiopática, donde tenía una buena agudeza visual a pesar de esos grosores centrales de 493 micras, y después de 4 años con inmunomodulación combinada con biológicos y 3 implantes de dexametasona, tenía pues no una pérdida visual muy importante, 20-30, y vean esos grosores, mucho más que 4 años previos. Entonces, ¿qué empezamos a observar en estos pacientes? Que tenían íntegra los segmentos externos de la retina, tanto la elipsoide como la zona de interdigitación, además de el epitelio pigmentario, que pues evidentemente tiene una función muy importante para el mantenimiento de los fotorreceptores. Y la otra cara de la moneda, pacientes como esta, de 68 años, con uveitis anterior crónica indeterminada, en donde muy mala agudeza visual, grosores espantosos, después de 4 años con inmunomodulación, esteroides perioculares e intravítreos, tenía una resolución anatómica franca de su edema macular quístico, pero no así de la agudeza visual, 20-100, y vean pues la disminución de los grosores. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Pues que tenían la disrupción de los segmentos externos de la retina, tanto de la elipsoide como de la zona de interdigitación, además de la atrofia del epitelio pigmentario.
Entonces fui juntando estos pacientes, logramos esta publicación junto con el doctor Alejandro Rodríguez del impacto del grosor central foveal en el edema macular uveítico. Básicamente analizamos en ojos con edema uveítico la integridad de estas dos capas y qué es lo que obtuvimos. 145 estudios de 45 pacientes con edema macular secundario uveitis, la mayoría mujeres de 42 años. Esto es importante porque son pacientes en edad productiva que tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. La mayoría uveitis anteriores e intermedias controladas, de estas la más frecuente pars planitis, y 51% con un edema macular quístico. Y también es importante que encontramos combinaciones. La clasificación de los edemas maculares uveíticos en OCT es diferente a la de los diabéticos. Podemos incluso incluir a las membranas epirretinianas, no por su componente traccional, sino por el componente inflamatorio que tienen en la fisiopatología de los edemas uveíticos. ¿Y qué resultados obtuvimos? Aquí vemos estos escatogramas donde vemos las razones de momios. En el eje de las Y vemos la probabilidad de pérdida visual severa, en el eje de las X la disrupción de los segmentos externos de la retina, y vimos que en el punto de corte de 337 micras había una mayor probabilidad de disrupción de estos segmentos externos de la retina. Entonces, estos dos biomarcadores están muy correlacionados, sobre todo para que nosotros decidamos a quién tratar y no. Y al revés, cuando tenían integridad de estas dos capas, pues obviamente tenían menores grosores de la retina. Yo soy gran defensor de la inmunosupresión para el tratamiento de los edemas maculares, y esta es una pequeña perla porque hay que fijarnos en la dosis efectiva de los inmunosupresores, hay que maximizar su efecto. Y este es un paciente de Monterrey, muy alto, con pars planitis, que lo estoy siguiendo durante algún tiempo. Como ven, en enero de 2021 vino Navidad y subió como 15 kilos. Evidentemente, pues lo vi el cambio en la consulta, el aspecto físico, y pues obviamente ya no, la dosis de azatioprina ya no era suficiente, y con hacer más eficiente la dosis de azatioprina se empezó a resolver. Tuvo una resolución anatómica del edema macular, y también, pues obviamente, su agudeza visual se conservó, precisamente porque también tomamos en cuenta la integridad de la épis y de la elipsoide para saber en quién insistir en el tratamiento y en quién no. Como perlas y como conclusión, quiero que quede bien claro este mensaje, que los esteroides no son inductores de remisión a largo plazo en uveitis infecciosa. Siempre son los inmunomoduladores no esteroideos los que nos deben ayudar, y precisamente hay que evaluar biomarcadores en OCT para saber en quién vamos a insistir en el tratamiento y en quién no, porque si a la paciente que no está mejorando su agudeza visual, pues queremos tener un OCT completamente planito, pues lo único que le vamos a causar es un glaucoma y pues además de la catarata, ¿no? Se deben evaluar los efectos secundarios en cada visita y tratarlos de forma temprana, sobre todo el de hipertensión ocular, y como lo decían en la mañana, tratar a cada paciente con medicina personalizada. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Carlos. A continuación, la doctora Ana Núñez nos va a hablar de cuándo hacer vitrectomía como tratamiento inicial. Hola, buenas tardes ya. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y cuando la doctora Patti me dijo, te toca poner este tema, ¿cuándo hacer una vitrectomía como tratamiento inicial? Dije, qué bonito tema, qué interesante, qué controversial. Los retinólogos que estemos ahí vamos a estar bien felices de pelearnos contra los uveólogos, porque yo soy retinóloga y soy uveóloga, y la mitad de las veces no sé qué hacer, y le llamo a la doctora Resillas, y le llamo a Yumi, le llamo a Yola, y le llamo a todo el uveólogo que conozco para que me den su consejo. Entonces, es un tema bien bonito que se resume en esta diapositiva. ¿Para cuándo vamos a hacer estas vitrectomías como tratamiento inicial? Bueno, muy fácil, cuando estamos ante la presencia de un caso desafiante. Hay dos grandes vertientes. La primera,
cuando necesitamos hacer una vitrectomía como una prueba diagnóstica, debido a que estamos sospechando malignidad, alguna infección, la etiología es desconocida, cuando no estamos teniendo la respuesta a un tratamiento que nosotros creemos que era el correcto, o estamos teniendo un empeoramiento del tratamiento, o cuando estamos ante una presentación atípica. La otra gran vertiente es porque necesitamos eliminar el vítreo. No hay transparencia de los medios, necesito poder valorarlo, necesito disminuir los factores inflamatorios e infecciosos, o ya estamos ante un desprendimiento de retina. Fin de la plática. Ya nos podemos ir todos, pero no, la vida real no es así, ¿no? Esto es mucho más difícil y tomar la decisión la mayoría de las veces nos cuesta mucho más trabajo a todos. Les voy a presentar unos casitos donde yo aprendí bastante y fue una gran lección poder traerles esta presentación, porque de verdad que en retrospectiva aprendemos mucho más de nuestros propios errores. Entonces, este es un masculino de 45 años, VIH positivo de reciente diagnóstico, con un conteo de CD4 de 25, con un diagnóstico previo de una colitis por citomegalovirus, con una buena agudeza visual de 20/40 en el ojo derecho y de 20/400 en el ojo izquierdo, y como podemos observar, vemos que realmente los medios están transparentes, el nervio se ve bastante bien, pero si somos muy observadores, hay unos pliegues aquí, ya tiene una membrana epirretiniana, pero pues está bastante tranquilo. Como decía la doctora Resillas ayer, siempre hay que dilatar a nuestros pacientes. Entonces, en la periferia podemos observar esta zona de retinitis de patrón tipo granular y algunas zonas también de hemorragias. El otro ojo, sorpresa, tenemos una vitritis grado 3 central, 2 en la periferia. Podemos observar que el nervio realmente no podemos ver muy bien sus características, lo vemos ligeramente hiperémico, pero vean la mácula. En la mácula la fobia está involucrada, tenemos un área de retinitis bastante importante, y en la periferia tenemos nuevamente zonas de retinitis granular y hemorrágica. Entonces, este paciente decido iniciarle valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas, y por el involucro que teníamos en el área foveal y del nervio óptico, decido iniciarle también el ganciclovir intravítero. Le damos dosis cada tercer día durante una semana. El ojo derecho, el área de retinitis, vemos que está mucho mejor, pero vemos el ojo izquierdo. El ojo derecho va mucho mejor y el izquierdo pareciera que está empeorando, ¿no? Los medios se ven más la vitritis mejoró, pero ¿qué es esto, no? Pareciera que hay una hemorragia vítrea. El área foveal mejoró, la retinitis mejoró en esa zona, pero ¿por qué tenemos una hemorragia vítrea, no? Yo no sabía que este paciente, bueno, en la parte inferior tenemos más hemorragia vítrea, se ven más condensaciones, y este paciente tenía una pareja, fallece su pareja, decide no regresar al tratamiento, lo pierdo 3 meses y, oh sorpresa, cuando regresa, 3 meses después, tenemos una agudeza visual de 20/40 en el ojo derecho y el ojo izquierdo PL que no discrimina color. ¿Por qué? Porque ese es el fondo de ojo izquierdo, donde vemos que ya hay hemorragia vítrea también, pero tenemos este desprendimiento de retina traccional, ¿no? Vemos múltiples zonas de tracción, la hialoides está engrosada, y les traje este caso porque en la diapositiva anterior es cuando tenía que haber tenido el valor, y en este momento no temerle a la cirugía y haberlo metido en una vitrectomía. Ya tenía una indicación, ya tenía la hemorragia vítrea, y aunque estaba aparentemente respondiendo el área de retinitis foveal, no tenía que haber sido tan cobarde y haberlo convencido de que ese era el momento preciso para entrar a una vitrectomía. Segundo caso. Bueno. ¿Qué sabemos de la vitrectomía en pacientes como tratamiento para un citomegalovirus? Lo hemos estado hablando un poquito en todos estos módulos, pero ya sabemos que se asocia hasta en un 30% a un desprendimiento de retina regmatógeno. Esa es una indicación clara para no tenerle miedo a entrar a la vitrectomía. El éxito anatómico se reporta hasta en el 90% de los casos, y el éxito funcional no es nada despreciable, es casi más de la mitad de los pacientes. ¿Qué podemos discutir al respecto? Los estudios que ya están reportados nos hablan de los calibres, ¿no? Y como buenos retinólogos, pues siempre estamos entre el calibre 20, ya no usamos el calibre 20, los reportes están desde 1981,
yo al menos ya en la residencia, Vicky González me enseñó a operar con un calibre 20 porque me dijo, a lo mejor te vas a Guerrero algún día y tienes que aprender a usar el calibre 20, gracias. El calibre 23, que es lo que más usamos, ¿no? Que tiene una bastante tasa de éxito y pues ahorita estamos en el calibre 25, no hay reportes de cuál es la tasa de éxito con este calibre, pero es para los que nos gusta el calibre 25, la verdad es que sentimos un mejor control de todo el movimiento que hay adentro de la cavidad. El cerclaje escleral también es un punto muy controversial, ya lo discutíamos ayer, no hay un consenso, no hay artículos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ni tampoco con el silicón como tamponade. La mayoría de nosotros metemos toda la carne al asador y cerclaje, silicón y le echamos hasta agua bendita para que todo funcione, porque el riesgo de respondimiento es del 18% de los casos. Segundo caso clínico, un masculino de 20 años que es posoperado de una exploración quirúrgica de cuello por un trauma con un arma punzocortante un mes antes de que llegara con nosotros. La agudeza visual del ojo derecho es 20/20, del ojo izquierdo es cuentadedos, el ojo derecho está todo lo normal, vean el ojo izquierdo como tenemos la presencia de un hipopión, el paciente no se queja de dolor, no tiene inyección ciliar y no tiene hiperemia conjuntival, solamente tenemos un hipopión. Disculpen las fotografías, son tomadas con una lupa de 28 dioptrías, pero en ese momento lo que quería dejar resguardado es la imagen, cómo se veía realmente sangrado, pareciera que teníamos hemorragia vítrea, pero si se fijan la hialoide se ve engrosada y en esta foto superior se ven unos infiltrados. Esos infiltrados llamaban mucho la atención. No teníamos claro el diagnóstico, mandamos el ultrasonido, donde nos reportan que únicamente hay hemorragia vítrea y subhialoideos, no hay ecos compatibles con membranas que pudieran orientarnos de una endoftalmitis endógena, el grosor coroideo se reporta normal, pero ante la duda, además del tratamiento tópico, decidimos aplicar intravítreos de ceftazidima, vancomicina y voriconazol. ¿Por qué no? Mal no le iba a hacer. Le tomamos muestra de humor acuoso porque pues, somos prevenidos, salen negativas. En la misma inyección tomamos también la muestra de humor vítreo, sale negativa. Y decidimos que como no hay una buena respuesta al tratamiento, realizamos una vitrectomía más silicón. Esta es la fotografía del posoperatorio donde podemos observar cómo había una proliferación fibrovascular que partía del nervio que estaba traccionando la mácula y cuando mandamos la muestra a patología, nuestra biopsia de vítreo tuvo problemas en el camino y no llegó, pero por suerte también llevamos el líquido del cassette, el cassette completo, y en el cassette sí creció positivo para Candida albicans. Entonces, este es un paciente que tiene una endoftalmitis endógena. Este paciente le salvamos la vida porque una endoftalmitis endógena, recordemos que la tenemos que tratar también con tratamiento sistémico. Se refirió a su unidad de salud y estuvo internado sus 15 días de su tratamiento intravenoso que le correspondía. Entonces, en las endoftalmitis endógenas ya sabemos que el cultivo tiene muy alta sensibilidad y ya Zach nos dijo que mejora el pronóstico, pero sobre todo, hasta en el 85% tenemos un éxito anatómico, entonces vale la pena que también la consideremos. Pero, ¿qué pasa en todas estas uveitis que son de causa desconocida? Bueno, la tasa de éxito se reporta también prácticamente en la mitad de los pacientes, sobre todo cuando el origen es infeccioso, es cuando más nos ayuda, pero también para descartar malignidad. La mejoría visual, como podemos ver, pues es muy variable, depende de la serie a la que hagamos referencia. Y les traje otro casito, es el último, 1 minuto y nada más. Este es un paciente, es una mujer trans de 40 años, VIH positiva, en tratamiento con Biktarvy desde hace 3 meses, CD4 de 12 y con agudeza visual de 20/40 y 20/60. Nosotros podemos ver en el ojo derecho la zona de retinitis nasal superior y en el ojo izquierdo veamos cómo tenemos, perdón, por las pestañas, se atravesaron, tenemos la zona de retinitis nasal inferior. Iniciamos el valganciclovir, 900 miligramos cada 12 horas. Y la paciente, vean cómo en el ojo derecho empieza a tener, la foto no le hace justicia, pero aquí se ve un pliegue de líquido subretiniano. Empieza a ser toda la zona de fibrosis, pero aquí por arriba de este pliegue, en la parte más superior había un microagujero. Micro agujero. La paciente no tenía recursos para poderse hacer la vitrectomía y entonces, además de echarle agua bendita, decidimos hacerle fotocoagulación. No teníamos nada que perder y no podía pagar la vitrectomía.
le hicimos la fotocoagulación de toda esa zona de fibrosis y de las zonas más superiores por donde pudiera pasar el líquido, y la retina sigue pegada hasta el momento, la paciente sigue con 20-25 de agudeza visual, nunca se desprendió y todos somos muy felices. Entonces, ¿cuál es nuestra discusión y qué es lo que me encantaría que todos se llevaran a casa hoy? El 68% de los pacientes que nos arriesgamos a hacerles una vitrectomía bien pensada tienen una mejoría visual. También se reporta que hay mejoría del edema macular quístico, disminuye el uso de esteroides, también el uso de inmunosupresores, y nos puede ayudar hasta en el 44% a saber cuál es el origen que está ocasionando toda esta enfermedad. Pero yo les quiero hacer la pregunta, ¿no? O sea, en mi caso de 20-25, de mi último paciente, a lo mejor le fue mejor haciéndole solamente la fotocoagulación que haberme metido yo a hacerle la vitrecto, a jalarle la hialoides, que está imposible de desprender la mayoría de las veces, donde uno se empieza a estresar y la fibrosis ya no parece fibrosis, y entonces uno le jala y entonces se desprende más y entonces termina con silicón y entonces hay que volverlo a... Entonces, creo que nunca debemos de pensar en una vitrectomía temprana si no consideramos los riesgos y los beneficios que podemos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y para finalizar, la doctora Matilde Ruiz nos va a hablar de vitrectomía en niños. Gracias. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido, más ágil, porque yo creo que todos ya quieren ir al receso. Y, ay, perdón, no le entiendo al, ¿cuál es el señalador? ¿El rojito? No veo. Ah, perdón. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo en los niños que tienen desprendimiento de retina y pars planitis. Hacia adelante. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, como ya todos sabemos y se ha comentado en múltiples ocasiones, las pars planitis abarcan en México aproximadamente el 3% de las uveitis. Son generalmente menores de 14 años de edad y principalmente masculinos, bilateral generalmente y asociado a HLA, ¿no? El cuadro clínico sabemos que tienen sinequias, inflamación en cámara anterior, queratopatía en banda, membranas ciclíticas, copos de nieve, vitritis, edema macular quístico, y el desprendimiento de retina se puede presentar de un 2 a un 10% de los casos. El manejo sabemos que es con esteroides, inmunosupresores, y la vitrectomía generalmente se usa para casos ya más avanzados de inflamación crónica para quitar la vitritis severa, y vamos a abordar el manejo del desprendimiento de retina en estos niños, ¿no? Es muy diferente hacer una vitrectomía en un niño con inflamación y pars planitis, muy diferente a niños con trauma, a retinopatía del prematuro, vitreoretinopatía proliferativa, entre otras patologías. No hay nada estandarizado en cuanto a cirugía de retina y desprendimiento de retina para niños con pars planitis. Sabemos que son casos complicados por la presencia de esta membrana ciclítica que se extiende de la cápsula posterior hacia atrás, hacia la retina periférica, hacia los bancos de nieve. Son retinas acartonadas por la presencia de estos bancos de nieve, y ahorita les voy a presentar un estudio histopatológico. Y bueno, tienen muchos de estos pacientes desprendimiento del cuerpo ciliar, hipotonía severa, inflamación, cirugía previa y toda una serie de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las controversias, no? Si hacemos lensectomía versus colocación de lente intraocular en bolsa o en sulcus, y bueno, tampoco existe ningún consenso. Entonces, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, entre todos los segmentólogos, Patti, Rachel, Luz, estamos en el dilema de qué se hace en estos niños que llegan generalmente con ojos únicos, ojos que ya tuvieron DR contralateral, que traen DR, que están sumamente inflamados, y cómo se van a manejar, ¿no? Generalmente se recomienda una facoemulsificación y colocación de lente intraocular, porque a estos pacientes pues el dilema es si les hacemos lensectomía. Está reportado en pacientes con catarata congénita que hasta en un 55% de los casos pueden desarrollar desprendimiento de retina. Lo que les comentaba, qué tipo de lente, generalmente un lente de 3 piezas, si se usa en bolsa o en el sulcus, qué podemos hacer para relajar esa cápsula posterior, además de la capsulotomía posterior, ya sea vía pars plana o vía anterior con vitrectomía anterior. Entonces, es una serie de decisiones que muchas veces se toman de manera transquirúrgica, ¿no? Nuevamente, la opacidad de la cápsula posterior, no existe ningún artículo reportado en donde se analice de manera estadística
si se hace o no se hace una vitrectomía completa vía pars plana con capsulotomía posterior o se hace una capsulotomía vía anterior con vitrectomía anterior. Lo que hemos visto, que todavía no lo analizamos, pero ya estamos en esas, es que en teoría estamos viendo más desprendimientos de retina en niños que se les hace capsulotomía vía anterior por la FACO con vitrectomía anterior sin vitrectomía completa. Entonces, esto también es uno de los dilemas, dado el crecimiento que se ha corroborado por VM de esta membrana ciclítica con el paso del tiempo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? El único artículo en donde se menciona vitrectomía completa versus vía anterior, no pars plana, es un artículo del doctor Miguel Pedrosa, en donde no reportan ningún desprendimiento de retina. Este es un artículo de la doctora Concha, en donde se corroboró por VM que la membrana ciclítica se puede presentar hasta en más del 60% de los casos a lo que uno ve clínicamente. Entonces, es muy importante hacer en estos pacientes VM para ver la extensión de esta membrana ciclítica, ¿no? Del lado izquierdo ven una membrana ciclítica hacia la cápsula posterior del cristalino y del lado derecho está vascularizada, no se ve mucho, pero se vascularizan por la inflamación y siguen creciendo conforme va pasando el tiempo. ¿Qué pasa con el silicón? Sabemos que el silicón en niños está reservado para casos de trauma severo o BRP. Y bueno, me puse a la tarea de revisar qué hay reportado en cuanto al silicón de alta densidad para uso en niños con inflamación y no hay nada reportado, o sea, no hay nada reportado que diga que el silicón de alta densidad provoca más inflamación, sí se emulsifica más y de manera más rápida, pero realmente no existe ningún artículo en donde mencione el uso en niños con pars planitis y estos DRs inferiores con bancos de nieve y copos de nieve inferiores, ¿no? Generalmente se pensaba también que el silicón bloqueaba, por el hecho de que flota, el que no es de alta densidad, bloquea la parte superior del sulcus y se hace un bloqueo, y esto también es un mito urbano, porque este artículo demuestra por VM que el silicón deja un pequeño menisco de humor acuoso y no se produce ningún bloqueo, por lo cual no están contraindicadas las tiroidectomías superiores al momento de que estamos haciendo este tipo de cirugías. El cerclaje está demostrado en pars planitis que se debe de usar y que la cirugía combinada de vitrectomía con vitrectomía vía pars plana y uso de cerclaje escleral aumenta el porcentaje del éxito quirúrgico. Ya per se, la falla de éxito quirúrgico es mucho más alto en un niño que tiene pars planitis por todo esto que yo les comento. Y bueno, esto es un análisis histopatológico de un banco de nieve, en donde podemos ver que principalmente está conformado de colágena de diferentes tipos y tiene una proteína que se llama tenasina que favorece la adhesión celular y la migración de macrófagos y células inflamatorias, lo cual hace mucho más complicado el manejo de estos DRs inferiores con retinas acartonadas. Lo que existe en la literatura, existen algunos artículos en donde solamente se menciona 1 o 2 pacientes operados de DR con uveitis intermedias, pero realmente ningún niño con pars planitis, y ver qué es lo que está pasando en el manejo transquirúrgico y las decisiones que se toman. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un protocolo. Llevamos actualmente 17 pacientes, no les voy a mostrar todos los resultados que ya tenemos, que está en vías de publicación, en donde nos dimos a la tarea de analizar todas estas variables: presencia o no de desprendimiento coroideo, desprendimiento de cuerpo ciliar. Si ven, la gran mayoría de los desprendimientos de retina son casi totales o de los 3 a 4 cuadrantes. Muchos de ellos son ojos únicos, tenían cirugías previas, membranas ciclíticas en todos los pacientes. Y lo que les quiero mostrar es que generalmente tomamos la decisión de poner un cerclaje, hacer vitrectomía, poner silicón de alta densidad, lente intraocular para que funcione como barrera para el silicón, porque es el único chance de estos pacientes de tener alguna posibilidad de preservar un poco de visión. Y lo que vimos es que estadísticamente fue significativa la diferencia entre el éxito quirúrgico que nosotros lo consideramos como mácula pegada o no pegada, independientemente de si tenía un poco de líquido en retina inferior o pliegues. Les voy a mostrar dos casos interesantes. Este es un niño con pars planitis de 14 años de edad, con diagnóstico desde los 8 años, y vemos cómo la angiografía del ojo derecho no se ve, dada la inflamación que tiene tan severa de vitrio. Se le ponen varios esteroides perioculares hasta con tratamiento máximo dobles inmunosupresores. Y bueno, vemos que
se le decide inyectar triamcinolona intravítrea, le baja la visión, viene con presión de 4, vemos en el VM que ya se extiende en un iris cóncavo, vemos que tiene una banda de corrección de la membrana cíclica hacia la retina periférica anterior, se le hace un ultrasonido, desprendimiento coroideo, desprendimiento de retina, una serie de complicaciones por esta inyección de este intravítrea. La visión está en movimiento de manos, es operatorio. Y aquí en esta parte de este video les enseño cómo con transiluminación medimos la hacia la plasmática que mide 2 milímetros para la plasplana que empieza de los ojos hacia atrás 2 milímetros posteriores al limbo. Insertamos la colocación de infusión siempre en el nivel de los ojos para tratar de alejar todo esto de membrana cíclica que va casi 180 grados en la retina inferior y vemos una acción esta retina acanalada. Esta cirugía fue bajo comunicación con la doctora Concha. Ahí estamos tratando de ampliar lo que es la loide anterior de la cápsula posterior. Es muy difícil de agarrarla. Generalmente se sutura y no ponemos en el momento después de hacer la trabetomía. Vemos que tiene esta queratina banda, no se le debe para tratar de evitar esta inflamación. Vemos un retal completamente embolsado y en esa parte del video vemos todo este cordón de tracción 360 grados, es toda la parte de la base del vitrio, tratamos de romperlo y de liberar para poder reactivar la retina. Este niño no tenía ni desgarrado ni un agujero. Ahí vemos cómo ya estamos liberando este cordón y vemos cómo se extiende hacia toda la parte periférica anterior de la retina, ¿no? Ahí estamos en la parte superior y lo logramos, fíjense, todo este material ya leído, pegoteado con este cordón de tracción de 360 grados, logramos liberarlo y bueno, a este niño finalmente se le hicieron unas retinotomías chiquitas. Yo, la verdad, siempre prefiero hacer retinotomías, no retinotomías extensas y grandes, dado el acanalamiento de esta retina inferior y el hecho de que se puede plegar. Retinotomía en la parte inferior chiquita, se devuelven líquidos, se pusieron líquidos pesados, se hace el intercambio de agua y se colocó silicón. Posteriormente viene la reformación de la cámara anterior, la ampliación de la herida para la colocación del lente en el sulcus. Y la doctora Concha es la que se encarga generalmente de estos casos, como ustedes pueden ver. Vemos que la visualización es complicada por la queratopatía que tienen, las alteraciones en la córnea, la burbuja. Y bueno, colocamos silicón de alta densidad en este niño. Y es muy importante tratar de cerrar bien la conjuntiva para el probable uso de válvulas a futuro en estos pacientes, ¿no? Entonces, este es el primer caso. Este es el postoperatorio, la visión no mejora en gran proporción en este tipo de pacientes, que lo consideramos como éxito funcional, la presión está mejor y esto es al mes del postoperatorio en este niño, ¿no? El siguiente caso es una mujer de 35 años de edad con diagnóstico de parsplanitis desde hace 20 años, que se ve en la ceguera hace 5 años. Se bofata de ambos ojos, le baja la visión, se le decide hacer una capsulotomía con láser, le mejora parcialmente la visión unos meses y a los 4 meses regresa con dolor, baja de visión, presión bajísima, se hace el VM y podemos corroborar que ya tiene un área de tracción con la membrana cíclica hacia la retina inferior. Vemos además que trae desprendimiento de retina, desprendimiento coroideo, entre una serie de complicaciones. Nuevamente la medición a 2 milímetros de limbo para medir pars plicata y eventualmente la transición de pars plana a partir de los 2 milímetros y que se extiende 4 milímetros hacia atrás. Limpiamos todo el vítreo anterior. Esta paciente se la amaba mucho desde antes, desde siempre, desde sus cirugías para lente ocular. Vemos nuevamente el desprendimiento de retina total. Son ojos muy hipotónicos, es complicado poner los trócares, se le hace una retinotomía chiquita, ¿no? Se hace el intercambio, se pone el láser y bueno, aquí estamos haciendo el intercambio, eventualmente se pone el láser.
Se coloca silicón y el láser abarcó toda la retina inferior porque esta paciente tenía una membrana ciclítica casi los 180 grados inferiores. Y que algo muy importante y que hemos visto con la doctora Concha es que hemos corroborado que estas membranas crecen con el paso del tiempo a pesar de la inflamación. Ahí vemos las huellas de láser, vemos el escalón, esa bolita que se ve inferior es el escalón de la indentación. Hay que tener mucho cuidado de no apretar mucho el cerclaje porque quedan hipertensos, corroboramos la presión. Este es el primer día postoperatorio. Esta paciente, si ven, hizo una membrana de fibrina en el primer día postoperatorio, se puso dexametasona subconjuntival. A los 4 días vemos cómo está mucho mejor esa inflamación en la cámara anterior. La visión no mejoró gran cosa, está en movimiento de manos y esto es prácticamente al mes de postoperada con estos pliegues inferiores en donde eventualmente le iremos poniendo cada vez más láser, ¿no? Entonces, eso es lo que les queríamos presentar en cuanto al manejo de pacientes con desprendimiento de retina y pars planitis. Nos ha ido mucho mejor con el procedimiento combinado de retinopexia, vitrectomía, silicón, lente intraocular, ya que es la única barrera que tenemos el lente, la colocación del lente, a evitar que el silicón se pase hacia la cámara anterior. Tenemos algunos pacientes áfacos que también los hemos dejado con silicón y contrario a lo que uno creería de que la córnea se descompensa y que el conteo de células endoteliales, los hemos estado siguiendo y realmente no varía mucho el conteo de células endoteliales. Y alguna vez uno de los corneólogos que siempre nos apoya, que es el doctor Guillermo de Witt, nos dice, mientras el paciente no tenga datos de descompensación corneal, el silicón no se quita, es decir, ojo rojo, fotofobia intensa, baja de visión. Entonces, tenemos 2 o 3 pacientes por ahí que son áfacos que hicieron DR, se les puso silicón puesto que no teníamos otra opción y ahí van, ¿no? Entonces, gracias. Muchas gracias, Mati. Les pido a los ponentes que pasen aquí para una mesa redonda rápida, además de la doctora Carla Pérez Montaño, presidenta de la Asociación Mexicana de Retina, para que también pase aquí con nosotros, por favor. Vamos a tener una mesa redonda breve, por obviedad de tiempo, pero creo que el tema amerita algunas preguntas. Si alguien de la asistencia tiene alguna pregunta, sí, adelante. Si quieren, primero te van a prestar. Yo le quería preguntar a Ariel. Tienes un paciente que por patología sistémica ya está usando un inhibidor de TNF-alfa y nunca te ha hecho una uveitis anterior. Pero hace una uveitis anterior, ¿esa es una indicación para cambiar el tratamiento biológico? A ver, en realidad, si vos tenés una reactivación de un proceso inflamatorio, digamos, con la medicación instalada, significa que potencialmente podrías no tener el efecto que necesitas y entonces necesitas posiblemente optimizar o rotar. A ver, ¿cuál sería la cuestión? Tenés varios panoramas ahí. Hay que recordar que en un caso que por ahí potencialmente, si vos tenés un cuadro inflamatorio del segmento posterior, que jamás, o sea, que normalmente y característicamente y tradicionalmente no produce inflamación en el segmento anterior, tenés que considerar también las inflamaciones paradojales que existen. Digamos, eso existe como posibilidad. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos con etanercept, pero están demostrados con algunos otros anti-TNF-alfa también, de cuadros, por ejemplo, una pacientita que tenía una IJ y que de repente aparece después de la instalación con etanercept, de tratamiento con etanercept, aparece con una inflamación granulomatosa y vasculitis retinal. Nada que ver con una IJ. Lo cierto es que era un cuadro que parecía a todas luces de comportamiento sarcoidótico. Y lo cierto es que tras rotar el etanercept a adalimumab, siguió controlando su inflamación
sistémica y el cuadro inflamatorio ocular desapareció. Ese es un escenario. El otro escenario es que, bueno, realmente potencialmente esa enfermedad sea capaz de producir inflamación en el segmento anterior y vos estés administrándole medicación y no logres controlar el cuadro, es decir, reaparezca la inflamación a pesar de tener instalada la medicación. ¿Qué puede pasar? Si vos, por ejemplo, tenés medicación como adalimumab y la estás administrando cada 2 semanas, la podés optimizar. ¿Qué significa optimizar? Significa usarla en la mayor dosis que sea posible. Y eso significa que por ahí a lo mejor puedas aumentar la frecuencia de administración a 1 vez por semana antes de pensar en rotar la medicación. Si aún así aparece inflamación tras el descenso de los corticoides con los cuales vos pusiste en remisión al paciente, a pesar de estar usando esa frecuencia máxima de medicación, entonces tenés que, en realidad sobre todo, y eso en base a los lineamientos establecidos hasta ahora, la recomendación es seguir usando el mismo mecanismo pero cambiar de molécula. Si estabas usando adalimumab, por ahí la opción sería que uses infliximab, o si estabas usando alguno de esos, también podés usar golimumab o cualquiera de todos ellos, de los que se recomienda para el control de la inflamación. Y entonces, habiendo usado y también optimizado, por ejemplo, porque el infliximab lo podés usar de 3 a 10 miligramos por kilogramo de peso por dosis, con lo cual, si empezás con 5, podés subir hasta 10. Habiendo optimizado el segundo anti-TNF-alfa, entonces tenés la opción de cambiar de mecanismo. La recomendación hoy en día es usar un anti-L6. Por ejemplo, no sé, justo tu caso es de oftalmopediatría, en general, por una IJ, la opción es usar un anti-L6. Y de ahí en general ya el juego se abre un poco más, porque después de ahí en realidad es para especular, ¿no? Pero hay quien ha usado, por ejemplo, los anti-CD20 en pacientes con AIJ también. Elisabetta Miseloki tiene una serie de casos con ese tratamiento en cuadros recalcitrantes. No hay por qué. Gracias. Me gustaría aprovechar que tenemos a 3 retinólogas para hacer primero unas preguntas que me gustaría que respondieran las 3, empezando con Carla. ¿Tú haces algún abordaje diferente o tienes consideraciones diferentes entre si vas a operar a un paciente de vitrectomía diabético, de algo que puede ser inflamatorio, que puede ser uveítico, o haces, digamos, técnicamente, quirúrgicamente lo mismo? Sí, pues lo primero, siempre pues hablo con mis amigas que hacen enfermedades inflamatorias, sobre todo si tenemos que dar algún tratamiento previo para pues cuando son pacientes que tienen un antecedente, no los vaya yo a descompensar o inflamar más. Y en cuanto a la técnica, también depende mucho, como dice Mati, de dónde están estas membranas inflamatorias para ver en qué sitio estás, o hacer a lo mejor un VM, que jamás a lo mejor lo pediría con un diabético. Pero son las condiciones, o sea, todo lo demás se hace pues exactamente como operamos, ¿no? De retina. Nada más, por decir algo que Mati hizo, que yo le quiero preguntar, es estas pequeñas retinotomías que haces en vez de una retinectomía extensa, pero ¿se veían en segmento en la parte inferior o son superiores? Sí, justo por el análisis histopatológico de estos bancos de nieve y que está corroborado que se imbrincan sobre la retina más periférica, yo he optado por hacer retinotomías chiquitas circulares a hacer cortes inferiores, porque eventualmente la retina se pliega. Está tan acartonada que ya finalmente el silicón se te puede meter en la parte inferior y es por eso esa decisión, pero están en la periferia, casi en donde está el cerclaje, ¿no? Donde está la indentación. Pues en algo habitual de contracción de la retina en un paciente con BRP, creo que no haríamos eso, siempre haríamos cortes en sonrisa inferiores y siempre cerclaje, ¿verdad? Para poder indentar esa pequeña lesión. Sí, tratamos casi nunca de drenar de los meridianos de M3 a M9 inferiores, porque sabemos que pues, no tenemos tamponade, ¿no? Que nos pueda
soportar esas lesiones, entonces siempre hacemos todo el drenaje superior. Yo creo que eso también sería algo que es muy diferente, ¿no? En otras patologías. Sí, y por ejemplo, en los pacientes que no pudimos poner cerclaje 360 grados porque tenían o tubos valvulares, hemos optado por poner esponjas en la parte inferior con tal de relajar estos bancos de nieve y estas membranas ciclíticas. Otra de las cosas que hemos discutido muchas veces de manera transquirúrgica, Luz o Rachel o Patti, quien esté operando segmento, es si relajamos las cápsulas posteriores con tal de relajar estas membranas ciclíticas, que también hemos visto que posteriormente se vuelven a formar en el postoperatorio, ¿no? Yo creo que nada más agregaría algo de hacerle capsulotomía. Por ejemplo, yo últimamente estoy metiendo muchos pacientes inflamatorios y al terminar la cirugía hago una capsulotomía posterior porque seguramente se me van a inflamar. El silicón después no me va a dejar ver, no le voy a poder hacer una capsulotomía JAX porque va a estar el silicón, me va a costar trabajo, entonces me adelanto como un paso y en cuanto en cuanto ya voy a saber que le tengo que poner silicón, le hago una capsulotomía posterior para que al futuro no se me opaque y yo pueda seguir teniendo los medios transparentes. Sería como algo que también no hago en un diabético y en un paciente inflamatorio sí lo hago conscientemente. Y hablaron de, Mati, hablaste de DR, pareciera ser algo frecuente que ustedes están viendo, pero ¿qué tan frecuente es? No sé los demás, ¿qué tanto ven un DR en un niño con pars planitis? Salvo ese DR que llamamos el nido de golondrina, que en teoría es no progresivo, inferior, que no debemos de tocar, un DR como el que nos presentaste, ¿qué tan frecuente lo ven? Sí, este protocolo se empezó hace 1 año y medio, justo porque empezamos a ver muchos pacientes con desprendimiento de retina que ya llegaban referidos de otros lugares, con DR u ojos únicos. Entonces nos dimos a la tarea de decidir de manera transquirúrgica cuáles eran las opciones con estos ojos únicos, ¿no? Que ya están con hipotonía, desprendimiento de cuerpo ciliar, desprendimientos coroideos, y fuimos viendo y tomando las decisiones de si se pone un lente intraocular o no. Justo ahorita Carla me estaba diciendo que antes pues la mentalidad era mucho no pongas lente intraocular porque la cápsula se imbrinca, ¿no? Hacen fimosis, después hay que quitar el lente. Entonces, en estos pacientes siendo ojos únicos, la única barrera que tienes es el lente intraocular. De hecho, nos dimos a la tarea también Lucy y yo a buscar. Hay una técnica en donde pones suturas de adentro entre el iris, ¿no? Para tratar de bloquear el paso del silicón. Entonces, pues es el único chance que tienen, ¿no? Siendo ojos únicos y niños, pues no tienes mucha opción, entonces es ponerse a averiguar qué le puedes ofrecer y pues ni modo, silicón de alta densidad en estos casos. Y empezamos a ver muchos pacientes justo cuando empezamos el protocolo. Llevamos en este año y medio 17 pacientes, ¿no? En esta serie de casos. Sí, claro. Sí, es que en la Luz, en el Hospital de la Luz, el jefe, que era el doctor Levin, metía y los hacía con lente, pero sí era como muy criticado en servicio de inflamaciones de no colocar lente, por eso le preguntaba. Y una pregunta también a Mati es, cuando tienes estos ojos con sinequias 360 y que no ven muy mal el DR, ¿cómo deciden? O sea, en un criterio normal como alguien así, parecido a alguien con diabetes, dirías, ya no lo toques, ¿no? ¿Cómo hacen sus criterios de sí operar o no operar? Muchas veces el paciente llega y te lo pide, yo quiero que se intente, y uno le dice, bueno, pero ya vio que cómo está el ultrasonido, tiene DR total, tiene desprendimiento cuerpo ciliar, y se quieren operar porque finalmente pues no les, o sea, es la única opción que tienen, y todo lo que es manejo de segmento anterior lo hacen las segmentólogas Luz, Rachel, Patti, ponen los ganchos, muchas veces no se pueden cortar estas membranas pupilares, ¿no? Que tienen que pegostean todo el iris. Entonces son cirugías realmente de decisiones muy complicadas de manera transquirúrgica, poner o no poner el lente, si tienes la burbuja dejas el viscoelástico, terminas la vitrecto, no quitar no desepitelizar porque si no el paciente se va a inflamar mucho más en el postoperatorio, que normalmente en una persona diabética pues uno dice, sí, quítale el epitelio y no va a pasar nada, ¿no? Bueno, pues aquí no es tan simple esa decisión, son niños, ¿no? Con mucho dolor postquirúrgico. Entonces, no sé, Luz, si tú quieras comentar algo. No. ¿Alguien más en la mesa que tenga alguna experiencia con DR en niños pars planitis? La verdad es que tenemos muy poca frecuencia. Igual, la verdad es que los casos que hemos tenido realmente no han ido bien en general. Son pacientes que tienen mucha tendencia a hacer PBR y en realidad los resultados no son buenos en general.
yo nada más igual, o sea, lo que decía Mate, o sea, que era lo que decíamos ayer en la plática de Parks Planning, o sea, tenemos que tener estos pacientes obvio entran de urgencia porque ya tuvieron desprendimiento de retina, pero la idea es controlar al paciente desde antes y regresamos al cero tolerancia de inflamación, porque entonces si no, progresa la membrana ciclítica y probablemente vayan a hacer catarata o por la inflamación o por los esteroides, ¿no? Entonces, controlarlos desde antes nos va a ahorrar muchas complicaciones a la larga, ¿no? Y ya la decisión del lente y eso, pues bueno, esperemos ir aprendiendo un poquito. Claro. Yo nomás, un comentario respecto al poner cerclaje, sobre todo yo viéndolo desde el otro aspecto de cirugía de glaucoma, ¿no? Que a veces nos llega a complicar el poner un cerclaje, porque lo que se hace a veces es recortar el implante valvular para que quepa, pero recordemos que el área de la ampolla, entre más chiquita esté, pues más inefectiva va a ser. Entonces, el cerclaje a veces es algo que a veces nos complica a nosotros como glaucomatólogos, las opciones quirúrgicas. Y dos, pues hay veces que estos niños necesitan un láser micropulsado, que también con las membranas ciclíticas vuelve a ser algo pues obviamente ya de rescate, porque no se puede hacer como una indicación primaria, porque se puede ir hacia el otro lado. La membrana ciclítica puede traccionar el cuerpo ciliar y causar una hipotonía. Entonces, yo nada más diría lo del cerclaje, pues no sé si en todos los casos sería el adecuado. Yo quisiera aprovechar que está aquí con nosotros Juan Manuel Jiménez. Hola, despierta. Hace muchos años, con la doctora Arellanes y con Juan, se hizo un protocolo bastante extenso de hacer vitrectomía temprana en niños con parasplanitis. Foster sigue haciendo eso. Foster sigue haciendo vitrectomías tempranas en pacientes parasplanitis, pero ojo, los pacientes que ve Foster y los pacientes que ven ustedes no tienen las características de gravedad y de complicaciones que tienen los pacientes en México, que pues es ahí un factor inmunogenético probablemente, pero me gustaría mucho la opinión de Juan Manuel, por favor. Bueno, yo creo que operamos cerca de 100 pacientes, los que colectamos por varios años. De hecho, lo presentamos en ARVO, nuestros resultados. En general, yo creo que les iba mejor con vitrectomía temprana, pero lo que sí aprendimos es que nunca colocábamos un trocar inferior. Llegamos a tener un par de desprendimientos al principio terribles, ya no se pudieron resolver exacto lo que comentan, y yo creo que la mayoría de los que hicimos en forma oportuna evolucionaron más o menos bien. Algunos formaron catarata, tuvieron que ser operados de catarata. En aquel tiempo sí se colocaba lente intraocular a muchos, creíamos que era una barrera, pero de todos modos es una patología muy difícil, no podemos concluir que realmente se tenga que hacer ese procedimiento en todos los pacientes. Bueno, pues por obviedad de tiempo vamos a quedarnos aquí. Les agradezco mucho, creo que sus charlas fueron muy clarificantes y va a haber muy pocas dudas que pueden preguntarle directamente a los ponentes. Gracias.